Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. Un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Bienvenidos, bienvenidas a estos podcasts de las mujeres autoconvocadas de Macul, organización territorial feminista que nace al calor del estallido social y que busca, entre otras cosas, rearticular el tejido social desde reivindicando el derecho de las mujeres. Nuestros podcasts que tienen como título Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas y del derecho de decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos revelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora, que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida, palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las vidas de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por un aborto libre y seguro aporta así a la lucha por un buen vivir. Y no estamos solas, nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral, ilegal, simbólica y física. En el capítulo 1 de nuestros podcasts Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena, vamos a conversar sobre por qué abortar es un derecho, con dos invitadas, Katiuska Roja, matrona, y del Colegio Metropolitano de Matronas y Matrones de Chile, Lieta Vivaldi, abogada de la Asociación de Abogados Feministas. Para acompañar el primer capítulo del podcast, escucharemos un extracto de la canción Mi cuerpo es mío, de Crudas Cubensi, banda de hip hop cubano. Esperamos que lo disfruten. Our bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Lo primero que quisiéramos para iniciar esta conversación es que nos cuenten desde su experiencia de las organizaciones sociales por qué consideran que abortar es un derecho. Ya, dele. Y bueno, hola queridas, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá con ustedes, con las mujeres autoconvocadas de Macul, saludar a Camila también, a Camila Donato, quien propicia este espacio, a Lieta, a quien también le tengo mucho cariño y respeto por el trabajo que hacen desde Abofem. Comentarles que, bueno, yo les puedo decir al menos como desde mi experiencia, no solamente como profesional matrona, sino que también como dirigente de un gremio a nivel metropolitano que hemos vivido durante este contexto de COVID y confinamiento, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, una segunda pandemia, ¿no? En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en no tener acceso a los servicios de salud en este ámbito, y que por acto seguido, ¿cierto?, hayamos tenido un aumento en las solicitudes de consulta para poder acceder al derecho, ¿cierto?, a decidir de las mujeres cuando han estado en situaciones de embarazo no deseado o ciertas situaciones de embarazo no planificados, producto, ¿cierto?, de el encierro que ha tenido, como hemos dicho, ¿cierto?, y hemos visto en distintas encuestas que hay mujeres que no han tenido acceso a los métodos anticonceptivos. Sumado a eso, tuvimos esta situación de las Anulet que fallaron como métodos anticonceptivos, entonces vamos a tener este acto seguido de embarazos no deseados y por lo tanto mujeres que están desesperadas en poder tener una interrupción voluntaria de su embarazo, ¿cierto? Un aborto. Personalmente me ha tocado mucho también mujeres que se acercan, tanto en mis redes sociales como al correo, ¿cierto?, que escriben como profesional de la salud, que por favor las ayude en poder generar, ¿cierto?, este espacio de confianza, en poder interrumpir sus embarazos no deseados.
Entonces ha sido complejo, porque la verdad es que cruzamos también esta situación de ser profesionales, que estamos por los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, pero también uno se conflictúa, ¿no? Porque quisiera ayudar mucho más, no solamente desde lo que te toca liderar o encabezar, sino que también como profesional que cree firmemente en reconocer los derechos de las mujeres, pero verte limitada finalmente porque no tenemos una ley que te permita hacerlo de manera libre, y en este caso, obviamente, ante las represalias, los temores que puedan generarse con demandas, ¿cierto? Entonces es complejo para una que ha tenido en este contexto muchas solicitudes de mujeres y sobre todo mujeres jóvenes también, que han querido abortar, y para una también querer ayudarla mucho más allá de lo que hoy día te permite la ley es complejo. Ha sido muy complejo para nosotras y también obviamente en base al derecho, ¿cierto?, que las mujeres necesitan tener un reconocimiento como derecho humano fundamental, los derechos sexuales y reproductivos. No sé, Lieta, cómo lo has vivido tú en este contexto, pero ha sido muy complejo. Y me imagino que ustedes como abogadas también han tenido muchas solicitudes en términos jurídicos también respecto a mujeres o a situaciones de abuso, no sé. No, claramente, bueno, con la pandemia se pone en evidencia la forma en que las mujeres somos vulneradas a diario en todos nuestros derechos, bueno, mujer y diversidad sexual, y claramente, volviendo a la pregunta también un poco de por qué abortar es un derecho, nos damos cuenta de cómo algo tan, digamos, que debería ser tan reconocido como es poder decidir nuestro proyecto de vida, ser tratadas como ciudadanas iguales, le resulta tan difícil a un Congreso, o sea, perdón, a un medio, a un Estado que es tan patriarcal, que está acostumbrado a decidir por nosotras y en la que somos ciudadanas de segunda clase. Y en este sentido, claramente con la pandemia se agudiza, y el caso obviamente de las pastillas anticonceptivas falladas, es muy evidente como pone, como manifiesta que en el fondo no solamente el caso de la violación es un embarazo no querido, sino también en este caso hay un embarazo no deseado, porque y entonces vemos cómo se exceden las causales mucho más allá de las tres. Entonces no bastan tres causales literal, y en este caso las pastillas, le pongo un parangón al caso de violación, porque en el fondo uno no quería estar embarazada, y finalmente tiene ese resultado, en este caso con la responsabilidad del Estado que le corresponde por no haber supervisado las pastillas. Pero además, yo he trabajado este tema muchos años y me llama también la atención claramente cómo la fuerza del movimiento feminista y cómo hemos podido ir poniéndolo cada vez más en el tapete, pero por ejemplo yo cuando era muy chica, a los 18, acompañé a una amiga a abortar, mi amiga tenía 2 años menos, compramos misoprostol, hicimos todo, y mi amiga la echaron de la casa, porque la esposa de su papá le pilló las pastillas, y no quería que su hermano chico viviera con una asesina, entonces se vino a vivir mi amiga a mi casa, fue súper fuerte, y nosotros pensábamos, ¿por qué? Por tomar una decisión que es tan radical en tu vida y tan personal, que realmente es tu derecho, ¿por qué mi amiga tuvo que sufrir tanto estas consecuencias? Y eso justamente por todo el estigma que lo rodea. Y una vez más, si volvemos a por qué es un derecho, claro, es un derecho a autonomía, a decidir sobre nuestras vidas, por igualdad. ¿Por qué nosotras, por ser mujeres y poder embarazarnos, vamos a tener menos derechos que los hombres? Tenemos que acceder a abortos seguros, somos las que nos embarazamos. Entonces, por otra parte, bueno, el derecho a la vida, podemos exponernos a abortos inseguros, porque como se ha dicho hasta el cansancio, que el aborto esté prohibido no significa que no exista, sino que lo hacemos en condiciones de menos seguridad. Obviamente que misoprostol ha sido como un poco milagroso, que nos ha permitido abortar de forma cada vez más segura, pero claramente no todas las mujeres quieren abortar en su casa, no siempre van a estar las condiciones más seguras, no siempre van a poder, digamos, tener el apoyo necesario, ni poder conseguirlo, muchas veces van a tener que pasar por falsificaciones, digamos, o sea, por pastillas falsas, y de hecho, como investigando sobre aborto, también he hablado con mujeres que me dicen, la verdad, para mí abortar cuando compré las pastillas me sentí como dealer, así como pasando un momento súper, como pasando por una persona que estaba contra la ley, siendo que también es mi derecho. Entonces, así vemos cómo las mujeres nos vemos expuestas a una serie de riesgos por una falta de reconocimiento a nosotras como ciudadanas, de poder decidir autónomamente algo tan profundo como es tu plan de vida. Ser mamá no es trivial, sobre todo en un país como Chile, digamos que además vemos toda la falta de corresponsabilidad que hay, la falta de apoyo que hay a la maternidad. Entonces acá vemos la gran hipocresía de los provida, que bueno, se dice mucho, que defienden la vida mientras están en la guata y después ya nunca más se preocupan. Entonces bueno, no quería alargarme mucho, pero un poco ahí dar algunas pinceladas siguiendo lo que tú habías ya nombrado.
Chiquillas, ustedes hablaban de cómo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en esta sociedad está siendo absolutamente postergado e invisibilizado. Hoy está más visible gracias al movimiento feminista que lo ha puesto en la palestra, pero durante muchos años hablar de aborto libre era, o sea, lo reivindicativo llegaba hasta las 3 causales. Después de eso era impensado ponerlo en la palestra. ¿Cómo creen ustedes que el movimiento feminista ha ido desde los años de lucha, dentro de todos estos años de lucha que llevamos las mujeres, ¿cierto?, ha podido poner en la palestra esto, y que hoy se está hablando de despenalizar el aborto, que no es lo mismo que legalizar, y podemos conversar un poquito sobre eso, pero ¿ustedes creen que esto de despenalizar es un avance? Si pensamos que estaban primero el aborto, las 3 causales, ahora despenalizar, ¿creen que todos estos son pasos para llegar finalmente a la legalización del aborto, que no es otra cosa más que la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos? Que eso puede ser aborto, puede ser el uso anticonceptivo, puede ser el derecho a no tener hijos también, o sea, es un tema más profundo incluso que el hecho de abortar o no abortar. Es cómo nosotras nos hacemos cargo y decidimos sobre nuestros cuerpos, y en eso no se mete el Estado ni la Iglesia, y que el Estado, al contrario, acompaña nuestra decisión. Sí, oye, mira, yo a propósito de eso quisiera ahí agarrarme inmediatamente de lo que dice Camila, la pregunta igual da un poco al clavo, ¿cierto? Porque efectivamente, o sea, un poco agarrarme de lo que ella dice, que lo podemos hablar más adelante, de lo que es despenalizar o lo que finalmente es legalizar, que en ese sentido, como la historia sobre los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país, no sé si ustedes se recuerdan, pero nosotras tuvimos efectivamente legalizado el aborto terapéutico entre los años 1931 y 1968. O sea, cerca de 40 años, entre los años 30 y los años 60, hasta antes de la dictadura, ¿cierto? Nosotras tuvimos en Chile legalizado el aborto terapéutico, en donde, bueno, mi experiencia cuando llegué a trabajar al Hospital Barros Luco, la verdad es que es uno de los hospitales que tiene más historia de aplicación y de realización de procedimientos de abortos terapéuticos en esos años. Y se hacía mucho porque finalmente estaba reglamentado, protocolizado, finalmente no había mayores riesgos de realizar un aborto terapéutico. ¿Y por qué lo traigo a la palestra? A propósito de la historia, ¿cierto?, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y cómo también los movimientos feministas han incidido para tener estos logros en base a estos derechos, ¿cierto?, el derecho a decidir de nuestros cuerpos, en base, ¿cierto?, a una imposición desde la biomedicina, desde el biopoder que ejerce hoy día los médicos, desde una postura más conservadora, ¿cierto?, machista. Hemos visto cómo luego de eso retrocedimos, ¿cierto?, con la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, ¿cierto?, vimos cómo retrocedimos en la prohibición del aborto. Entonces, claro, luego viene esta preocupación, antes de tener el año 2017, ¿cierto?, que se promulgue finalmente el proyecto de ley de aborto 3 causales, que viene a despenalizar finalmente en 3 causales el aborto. Antes de eso tuvimos el 2010, en temas de cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tuvimos, ¿cierto?, el 2010 la lucha del movimiento feminista nuevamente para la entrega de la pastilla anticonceptiva del día después, el PAE, ¿cierto?, la pastilla de emergencia. Que eso también se dio a propósito de la lucha del movimiento feminista de mujeres, ¿cierto?, para poder lograr tener la pastilla anticonceptiva de emergencia, que, si bien recordarán, hubo también un fuerte debate en el Congreso a propósito de que se decía que la pastilla del día después era abortiva. Entonces, claro, porque primaron los debates conservadores, qué sé yo. Entonces, a propósito de eso también, luego se logró instalar la recuperación de tener aborto terapéutico, ¿cierto?, pero en este caso lo que hace el proyecto, ¿cierto?, o la ley que fue ratificado, ¿cierto?, el año 2017, es despenalizar bajo 3 causales. Y en este caso, ¿cierto?, y ahí por qué me agarro, ¿cierto?, de lo que tuvimos antes, durante los años 30 y los años 60, que estaba legalizado el aborto terapéutico, y que no es lo mismo despenalizar que legalizar, porque con la despenalización lo que nosotras provocamos finalmente es que, claro, ninguna mujer se vaya presa por abortar, pero que necesariamente no está reglamentado o normado por el Estado el salvaguardar la vida de esas mujeres. Y en ese sentido podemos tener un libre mercado, ¿cierto?, de instituciones privadas, de clínicas que realicen procedimientos de aborto libremente sin que nadie lo protocolice, sin que nadie lo regule. Entonces, por eso es que
a diferencia de los años 30 y 60, ¿cierto?, donde tuvimos la legalización del aborto terapéutico, en donde se generaba principalmente en los hospitales públicos de nuestro país, tuvimos en base a la despenalización bajo las 3 causales, ceñido bajo solo 3 causales, ¿cierto?, en este caso que viene a reglamentar, pero no está totalmente normado por el Estado, por eso tuvimos conflictos, ¿cierto?, cuando llega el gobierno de Piñera, en que saca un reglamento, después saca otro y no sé qué, porque no estuvo considerado en la legalización, la reglamentación de esta ley bajo las 3 causales. Y en ese sentido creo que es un tremendo riesgo para nuestro país el que tengamos un mercado libre de negociar con este servicio de salud, tanto en las clínicas privadas, ¿cierto?, como en otras instituciones privadas que lucran finalmente con este negocio, ¿cierto?, en poner en riesgo la vida de las mujeres además, porque si bien, como lo comentaba delante, Lieta, bueno, yo ahí discrepo, sí, que tengamos que promover siempre el uso de misoprostol, porque además el misoprostol sí genera consecuencias en las mujeres, hemorragias. Hemos tenido situaciones de mujeres que no pueden abortar con misoprostol porque tienen coagulopatías. ¿Qué hacemos con esas mujeres? No las podemos decir, chuta, no puedes abortar en tu casa con misoprostol, tienes que hacerte una AMEU, una aspiración manual endouterina, que personalmente tuve la experiencia de hacer AMEUs en México, en Ciudad de México y en Bogotá, en Colombia, que genera menos riesgos, es más rápido y menos invasivo. ¿Por qué no hacer aspiración manuales endouterinas, AMEU, en los hospitales públicos o en la institución que esté reglamentada de esa manera? Entonces creo que ahí es un debate que tenemos que dar y que se abre a propósito de lo que comenta, ¿cierto?, la Camila, de si queremos efectivamente hoy día bajo el movimiento feminista legalizar, que pienso que debemos legalizar, ¿cómo vamos a protocolizar? ¿Cuáles van a ser los procesos clínicos? En donde además necesitamos que hayan profesionales de la salud comprometidos con el proceso, comprometidas con el proceso, ¿cierto? Porque finalmente son estos cuerpos gestantes los que van a tener que decidir por sus derechos y que no sea impuesto por los valores de las y los trabajadores de la salud. Entonces ahí también viene un debate que tiene que quedar zanjado en el momento en que se legalice o se protocolice un aborto libre, como se plantea desde el movimiento feminista, como lo dicen desde hasta las 14 semanas de gestación. Katiuska, hay una consulta. ¿El método ahora para abortar bajo estas 3 causales es con misoprostol también? Sí, se utiliza el misoprostol, de hecho, para poder dilatar el cuello, para poder tener modificaciones cervicales óptimas para luego ocupar el AMEU. Pero también hay otros procedimientos que se han realizado, por ejemplo, nosotras en pabellones de preparto, por ejemplo, ocupamos otros métodos mecánicos para dilatar el cuello, que no necesariamente es con misoprostol, por ejemplo. Y esto es un tips que les voy a dar muy técnico, pero es, por ejemplo, la sonda Foley, que es la típica sonda que se utiliza cuando los pacientes están hospitalizados para evacuar la orina. Se llena, ¿cierto?, con agua una sonda Foley y se introduce por el cuello para poder generar sensación de peso y dilatar o abrir el cuello y generar condiciones óptimas para poder hacer la aspiración manual endouterina. Entonces, claro, hay otras cosas que se pueden hacer y que son de procedimientos realizables en instituciones de salud, obviamente. Entonces, ¿cómo mejoramos esas condiciones de libre acceso y que no sea bajo los riesgos que puedan muchas mujeres tener en sus casas, ¿cierto? Entonces, creo que si bien podemos promover el aborto en la casa o en los hospitales, pero de manera segura, creo que con las personas competentes además, que no busquen el beneficio económico. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, pero también yo creo que no discrepábamos, porque lo que yo digo es que el misoprostol claramente ha hecho que podamos, sin tener que acudir sin tener que acudir a métodos más peligrosos aún, como era antes, poder abortar. Pero no todas las mujeres vamos a querer o vamos a poder abortar con misoprostol. Entonces, por eso estamos de acuerdo, pero en ese sentido me parece fundamental que se reglamente el poder abortar sin necesidad de causales, más allá, y que si alguien decide con misoprostol se pueda, pero que claro, hayan otras opciones. Y en ese sentido, también recordar que para el feminismo, el Mensch, por ejemplo, en su carta hacia la mujer, como en 1933, creo que es por ahí, hablaba ya del aborto, pero claro, lo enfocaba en el sentido de que las mujeres estábamos muriendo por no poder abortar, que no estábamos pudiendo elegir nuestra maternidad. Entonces vemos como que para el feminismo este hecho de poder decidir nuestro proyecto de vida ha sido súper histórico. Entonces, claro, ahí viene y como decías tú, incluso con la legalización del aborto terapéutico, hubo años de la UP en que se hizo de una forma bastante más laxa la interpretación, y por eso tenemos lo del Barros Luco que hablabas tú. Y claro,
la Constitución del 80 no prohíbe el aborto, lo que dice es que se protege la vida del que está por nacer. Y eso se ha interpretado, se interpretó por algunos años como una prohibición, lo que no es tal, simplemente es una protección. Y eso es importante de tenerlo en vista, porque no es que la Constitución prohíba el aborto, sino que simplemente dice que hay una protección, y esa protección incluso puede ser para que yo como mujer no sea forzada a abortar. O si, entonces en el fondo es una protección incluso para nosotras las mujeres. Entonces, por eso hay una interpretación que se hizo muy conservadora de ese artículo, pero la verdad, y como lo dijo el Tribunal Constitucional cuando se discutió la ley del 2000, que fue promulgada en 2017, la ley IBE, hay un derecho que, al menos en estas tres causales, sí podemos usar las mujeres. Y el problema, yo he trabajado mucho viendo la implementación de la ley, y me imagino que tú también, Katiuska, el problema claramente es que pareciera ser que esta ley obviamente fue aprobada por el gobierno de Bachelet, hubo unos primeros meses de capacitación e información, pero cuando cambia el gobierno Piñera, bueno, y se aprobó también la norma técnica, que es una norma bien importante, que habla del rol de APS, de los plazos, de dónde se realizan los abortos, o sea, está reglamentado en el fondo, pero no hubo más capacitaciones, hubo muy, muy pocas, han sido más bien por iniciativas privadas, o de iniciativas, por ejemplo, de instituciones ONG como de APROFA, de Miles, pero no ha habido una capacitación por parte del Estado sobre las tres causales, y esto implica que por una parte los funcionarios de salud no saben que es un derecho de las mujeres, porque así como los funcionarios de salud tienen una serie de deberes para las pacientes, también que incluyen muchas cosas, el aborto es uno de ellos. Las mujeres tienen el derecho de estar informadas, de poder acceder a esta prestación, y pareciera ser que el aborto es como de segunda clase, porque como no se habla, no se informa, no se capacita, no, las mujeres no saben que pueden acceder, incluso el personal de salud tiene confusiones muy, muy graves al respecto. Al hacer entrevistas a personal de salud, nosotros así lo hemos visto, hay muy poca claridad respecto a la ley, que incluye, que no incluye, si se puede informar, si no se puede informar, hay mucho miedo, por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a personal de salud que dice, ¿qué pasa si me miente respecto a la violación y después en un juicio se demuestra que no hubo violación? Bueno, eso no importa, lo que importa es otra cosa, o sea, lo que importa es que el relato, que la dupla, o sea, hay otras reglas respecto a la violación, que sea un relato, digamos, que calce las semanas, qué sé yo, pero no es una pesquisa penal, y si después se llegara a comprobar que no hubo una violación o lo que fuera, jamás el médico va a ser imputable. Imagínense que tuviéramos que esperar un juicio de la violación, o sea, la guagua estaría más que nacida. Entonces hay una serie de dudas súper claves que influyen claramente en que el acceso al aborto no sea expedito, que la calidad de atención no sea la óptima, y ahí vemos como las cifras del acceso a estas tres causales es mucho menor de la esperada. Y eso hablando solo de las tres causales. Ahora, volviendo al tema, la verdad la legislación argentina es bastante aplaudible, es realmente una muy buena legislación que permite hasta las 14 semanas y que se garantiza por parte del Estado que así se realice, pero tenemos que la despenalización, como decías tú, que es el caso que estamos promoviendo en Chile, es compleja, porque una vez más solo nos impide ir a la cárcel, lo que es que es bastante importante, pero no garantiza que realmente podamos acceder al aborto, que podamos acceder en forma segura. Claro, no irse presa por abortar es un mínimo, así lo sabemos, pero necesitamos condiciones materiales para poder acceder a esta prestación sin tener consecuencias en nuestras vidas, en nuestra salud, etcétera. Entonces, lamentablemente una ley de despenalización se queda muy corta respecto a lo que las mujeres necesitamos para garantizar nuestro derecho a decidir, porque el derecho a decidir tiene como dos patitas. Por una parte es el derecho a que el Estado no interfiera en mis decisiones, un derecho a que se abstenga, que a mí me considere como una ciudadana y que yo pueda decidir y que yo pueda elegir respecto a mi proyecto de vida. Pero por otra parte, para poder decidir, yo necesito tener las condiciones materiales para poder hacerlo. Y para tener estas condiciones materiales necesito que se me den, digamos, las posibilidades, la posibilidad de acceder a un aborto seguro. Entonces, digo, estas dos patitas es súper importante que una ley la incorpore, que no se metan en mi decisión, que obviamente puede haber consejería, etcétera, no disuasiva, pero por otra parte que yo tenga la condición de hacerlo. No basta simplemente que me digan haga lo que quiera, arréglesela como usted pueda, vos vela, sino que también necesito que me den las condiciones seguras para hacerlo. Entonces, por eso una ley de despenalización se queda bastante corta. Ustedes hablaban y graficaban muy bien desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista legal, pero también desde el impacto de las mujeres a ir a abortar bajo las tres causales que supuestamente está normado en Chile. Digo supuestamente porque han habido también muchas denuncias de mujeres que los espacios de atención de salud no respetan las tres causales, nos han hablado un poco de eso. Ahora nos gustaría poder conversar con ustedes de cuáles son las consecuencias para las mujeres que habitan este país donde abortar es ilegal.
O sea, ¿cuáles son las consecuencias para las mujeres en un país como este ir a abortar de manera ilegal, de manera clandestina, con todos los riesgos que eso trae, no solamente desde la cárcel, sino que también mujeres que abortan solas, sin acompañamiento psicológico? Cada mujer que aborta, detrás de cada mujer que aborta hay un mundo, una vida, una decisión. ¿Cuáles son esas consecuencias o cómo es abortar en un Chile ilegal? Sí, bueno, esa pregunta yo creo que es sumamente, como bien dices tú, es complejo abortar en Chile, sobre todo cuando se te persigue de esa manera, cuando se declara que es ilegal ciertos procedimientos que están fuera de las 3 causales, y en ese sentido, obviamente, a los procedimientos clandestinos es a lo que principalmente se exponen las mujeres, ¿cierto?, a poner en riesgo su vida cuando acceden a servicios que son totalmente inseguros. Por este lado, también les comentaba hace un rato atrás, está esta situación del mercado que se da libremente, ¿cierto?, de ofrecer, por ejemplo, medicamentos que supuestamente son misoprol y no lo son, o estar con gente que dice ser experta en algún tema, profesional y no lo son. Esas mujeres también, en alguna medida, con la presión, se ven expuestas a cursar embarazos forzosos, en su mayoría, ¿cierto? Y eso también ayuda al círculo de la violencia, al círculo de la pobreza, mayores tasas de violencia intrafamiliar, depresión. Sin duda que esas mujeres cursan por estados de depresión, y pone también de alguna forma expuesta, ¿cierto?, a la familia y al entorno en cuanto a las condiciones en que ellas pudiesen cursar una gestación, o, ¿cierto?, finalmente traigan a la vida, ¿cierto?, una persona de la cual no deseaban. Entonces, claro, se genera toda una desregulación de este mercado que puede haber, porque finalmente, cuando decimos que abortar es ilegal, existe finalmente igual, las mujeres abortan de manera clandestina, buscan con quién poder resolver su problema de manera inmediata, y esta desregulación produce un aprovechamiento de quienes están en el mercado negro también, de estas situaciones clandestinas, pone en peligro la vida de las mujeres, sin duda, y ahí es donde, para nosotras principalmente también las matronas, quienes estamos acompañando estos procesos de las mujeres cuando llegan al consultorio, cuando llegan a la urgencia, cuando llegan a la maternidad, para nosotras es complejo, ¿cierto?, el decir, mira, ¿sabes qué? Nosotras podemos darte todas estas opciones, pero la verdad es que no caben dentro de las leyes, y nos quedamos cortas. Entonces, decir, ¿hasta qué punto nosotras podemos orientar, ¿cierto?, estar allí dentro de lo que el sistema te lo permite, pero también hay un riesgo y una exposición no solo para esa mujer, sino que para nosotras como trabajadoras de la salud, como profesionales que quieren apoyar a esa mujer en su proceso de decisión, en su toma de decisiones, su derecho, una exposición, ¿cierto?, a ser demandadas, a ser perseguidas, y que finalmente se nos quite el título profesional. Entonces también, obviamente, hay un tema que no es menor, que las profesionales que estamos con este tema, que queremos apoyar, también se nos persigue. Entonces, es complejo vivir en un país donde abortar es ilegal, porque genera consecuencias no solo para la mujer y su entorno, sino que también para las amigas, compañeras o matronas que queremos apoyar en este proceso. Sí, de todas maneras, ¿no? Hay una serie de consecuencias, y muy bien lo graficas tú, de vivir como lo que hemos dicho, pues estar expuesta a una serie de riesgos, a la persecución penal. Y yo creo que hay un aspecto que es bastante importante, que en entrevistas que yo he hecho a personal de salud queda muy evidente, que la medida que se habla más del aborto, que en el fondo que hay más capacitaciones, que se informa más al respecto, se contribuye mucho a la desestigmatización del aborto, porque hay un gran estigma en torno al aborto, porque había una prohibición histórica, porque en el fondo las mujeres supuestamente nuestro destino natural es ser madres, y como que el aborto obviamente para los conservadores o para este statu quo que se quiere manejar, en el fondo es una disrupción total, que es como una mujer decida no ser madre, siendo que como que se pinta que es nuestro único fin y nuestra única felicidad en la vida. Entonces, en ese sentido, el poder hablar del aborto también nos muestra que es una realidad en la vida reproductiva de toda mujer, que puede ser parte de nuestra realidad, y ahí el movimiento feminista yo encuentro que ha sido clave en desestigmatizar que el aborto es un asesinato, que el aborto siempre va a ser una decisión muy, muy dolorosa, que vas a sufrir muchísimo, pero que se la vas a superar. No todas las mujeres sufren, para algunas mujeres yo he entrevistado y es un alivio. Claramente no es
es una decisión en la vida, claro, pero no siempre va a ser como una decisión terrible. En la medida que se desestigmatiza el aborto, también vamos viendo cómo puede naturalizarse también una decisión que en el fondo tenemos derecho a tomar, que te puede causar alegría, como sacar este mito, que te puede causar también alivio, así como rabia. A muchas mujeres les da rabia, ¿cómo fui tan tonta de quedarme embarazada? Si sabía que, o sea, a las mujeres nos pasa una serie de sentimientos como todo en la vida, no es solamente uno, hay una serie de afectos que está atravesado. Yo creo que ahí el movimiento feminista ha sido súper interesante en poder plantear y poder sacar este mito que el aborto solo es sinónimo de un gran sufrimiento. Y ahí me parece que una consecuencia importante de la legalización también es poder conversarlo, poder volver a hablar del aborto y poder mostrarlo como una realidad, así como hay muchas realidades dentro de nuestras vidas reproductivas, como decía. Y también ahí, en la contribución que ha tenido los movimientos LGTBQI+, ha sido clave también, que han estado muy involucradas en la lucha, muy involucradas, y me parece súper importante porque así vemos cómo es un todo contra una lucha hacia el patriarcado, que nos quieren imponer ciertas formas de ser, alguna forma de ser tan clara como hemos visto, que es poder decidir sobre nuestro cuerpo. Sí, un poco perdón, Dale, Katy. sí, un poco eso de lo que decía Ilieta me parece importante, porque finalmente también, si bien el movimiento feminista ayudó a que estos procesos se dieran de manera más natural, por decirlo de alguna forma, que nos sintiéramos apañadas entre todas, que todas lo hemos vivido de alguna u otra forma, sin duda que también el movimiento de las diversidades y disidencias, el movimiento LGTBIQ+, ha sido también una aliada importante en esta lucha, porque también son cuerpos gestantes que tienen derecho a decidir. Tenemos, ¿cierto?, a los chicos trans que también viven estos procesos y que sin duda para nosotras también es importante ver cómo vamos a apoyar estos cuerpos gestantes que de alguna forma están buscando también decidir por su propio cuerpo en cómo desarrollar su sexualidad. Sí, qué interesante lo que plantean ustedes y es sin duda alguna lo que las mujeres, no solamente desde el movimiento feminista, me refiero a las mujeres que se organizan a través del movimiento feminista, sino que las mujeres en general vivimos, que es que en esta sociedad, que además es muy culposa con las mujeres, que es una sociedad que instala todo desde lo terrible, la compañera recién hacía como una apología, incluso que hay mujeres que se sienten como un dealer comprando algo que es un elemento de salud, o sea, que es un remedio, básicamente, y no estoy comprando ningún tipo de droga, pero claro, en una sociedad que la legalice, que la desmitifique, ya no se ve como un trauma, como un dolor, como un sufrimiento, porque finalmente es una decisión de la cual las mujeres nos hacemos responsables y cargo, pero se nos agrega esto otro, que es desde nuestras distintas crianzas y culturas, cómo algunas se pueden sentir hasta asesinas, porque desde chicas les han dicho que abortar es un crimen. Entonces viven una culpa permanente no por el hecho de abortar, sino que por toda esta cultura patriarcal que lo que hace es siempre culpar a las mujeres, incluso de las decisiones responsables que toman. Queremos agradecerle a nuestras dos invitadas por participar en este programa, por las ganas que le pusieron aquí a contar sus experiencias. También como nosotras que somos un grupo de mujeres, agradecerles también por el rol que cumplen en este movimiento y en estas luchas que es fundamental para que siga avanzando. Y como última cosita, queríamos invitarlas a dar una reflexión breve con respecto a cómo ven ustedes de aquí en adelante este camino. Ay, qué difícil pregunta. Como vemos en el horizonte, cómo vemos este difícil camino, está complejo, porque, o sea, lo veo con optimismo, pero de todas maneras el contexto que vivimos ahora, actualmente como país, está sumamente dañado, violentado. En este momento estamos cursando por una crisis política, económica, social, que cruza además en un contexto de pandemia mundial, y donde vemos que se ha agudizado todo, o sea, vimos más de 111 embarazos no deseados, producto de la falla de los métodos anticonceptivos, nadie dice nada, nadie hace nada más que nosotras mismas, que nos damos cuenta y que tratamos de generar acciones, y además en ese contexto tenemos situaciones, ¿cierto?, de mujeres que no tienen todavía acceso real a la salud sexual y reproductiva, a los servicios de salud. Entonces, creo que estamos en un contexto sumamente complejo, pero a pesar de eso, y lo bueno y lo positivo es que estamos en un momento de trabajo unificado entre mujeres y de diversidades, como lo mencionábamos recién, lo cual
puede generar algo muy similar a lo que pasó con las compañeras de Argentina, ¿no? Que mediante esta unidad, mediante esta convergencia de distintas posturas que llegaron a un acuerdo en común, lograron generar un cambio en sus políticas, en sus leyes, ¿cierto? Y es algo que nosotras debiéramos conseguir ahora también. Y finalmente las mujeres han sido las que han estado en primera línea desde que se inició el estallido social, ¿cierto? En octubre del 2019, las mujeres, los movimientos de mujeres, y creo que a propósito de eso también es esperanzador ver que nosotras, una vez que logramos converger en distintas posiciones, en una postura única, podemos llegar a avanzar en nuestros derechos, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo todas. Eso, chicas. Sí, concuerdo plenamente. A veces es muy desalentador ver la falta de voluntad de parte de los gobiernos que hace muchos años parece que los intereses de las mujeres no estamos, y de las diversidades no estamos en la primera línea, podríamos decir, o no es prioridad, pero también es esperanzador estar entrando en el proceso de cambio constitucional, en el cual esperemos que logremos relevar, digamos, una constitución feminista, la importancia de incluir temas como los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad, la no discriminación. Entonces yo creo que es un momento también muy esperanzador porque se han abierto nuevos debates, estamos conversando más, hemos sido capaces como sociedad de irnos uniendo, de pensar en un nosotros también. Entonces en esos aspectos yo siento esperanza cuando participamos, por ejemplo, en Cabildo, o cuando he participado con organizaciones no solo de mujeres, sino en general, se ve que ya estos temas empiezan a ser parte, digamos, del imaginario al fin, que antes se veía como el aborto ya era a nadie le importaba porque era un tema privado de la mujer, cada vez más va siendo más público, así que eso es esperanzador. Pero por otra parte, claro, cuando uno ve la práctica, lo mal que se está implementando la ley, el poco interés que se ve de las autoridades y mucho conservadurismo que hay rondante, uno ve en el mundo que lo que está pasando en países como Brasil, o hasta hace poco en Estados Unidos, o lo que pasó en Polonia, que hace una semana se retrocedió con el aborto, también da mucho miedo, pero hay otros, cada vez más tenemos que seguir, o sea, seguimos luchando como siempre, poniendo ahí la cuerpa, como se dice, para que cada vez tengamos más derechos nomás y podamos elegir. Les queremos dar las gracias a ambas por haber inaugurado esta serie de podcast. Este es el primer capítulo, y a quienes nos están escuchando, a que la próxima semana se vuelvan a conectar con nosotras para seguir conversando sobre el aborto, la realidad, el tema constitucional, y muchas gracias a ustedes también por la labor que desde sus organizaciones ejercen para visibilizar no solamente esta demanda, sino que también otras que nos atañen a las mujeres. Así que muchas gracias a Katiuska, muchas gracias a Alieta, a sus organizaciones también, las abrazamos desde acá, desde el territorio liberado y feminista de Macul. Muchas gracias a ustedes, y un honor haber estado en el primer capítulo, así que gracias a Katiuska también por compartir el espacio, y a ustedes por la invitación. Sí, gracias a todos también, y gracias por la invitación, y felicidades por esta inauguración de los podcasts. Ya, Ya, súper. chiquillas, se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Este es el primer... De nosotras, derechos de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time.